La estadística se necesita desde el inicio. ¿La estadística juega un papel fundamental? Yo creo en la utilidad de la estadística, el conocimiento probabilístico. Yo creo que, por ejemplo, el INEGI es una institución de absolutamente primer nivel mundial. Ahora considero que es indispensable para mis investigaciones tener cerca a un estadístico profesional. La capacidad de actuación de las instituciones que están a cargo de resolver estos temas se vuelve parte de la estadística. Con buenas mediciones se pueden tomar buenas decisiones. Con malas mediciones no se pueden tomar buenas decisiones. La verdad es que la información es la que hace visible, permite dimensionar la magnitud de las vulnerabilidades. Requerimos de los datos para poder argumentar. Requerimos de la construcción a partir de eso, de indicadores para poder comparar. Entender la diferencia entre un término que está en amplia circulación, que es muy popular o que puede ser muy popular, y lo que cuesta madurarlo conceptualmente para que sea mesurable estadísticamente. Y entre una cosa y la otra hay un largo trecho. La estadística es pertinente en situaciones donde va a haber que analizar datos bajo el concepto de incertidumbre, y eso se da en muy distintos ámbitos. Que la gente que hace la estadística tiene que estar en los comités de más alto nivel, tanto de las empresas privadas como del gobierno. Y nos permite, con una buena base, pensar en la solución de problemas a través de cualquiera de los aspectos de la vida, ¿no? Desde cuestiones en otras ciencias básicas hasta cuestiones que tienen que ver con empresa, gobierno. Probablemente las personas, los ciudadanos comunes y corrientes, no se dan cuenta de todas las implicaciones que tiene la estadística para la sociedad. Pues el hombre es estadístico prácticamente desde su origen, y prácticamente podríamos decir que sobre todo cuando el hombre deja de ser nómada y se convierte en sedentario, pues requiere recopilar información de su entorno para ver dónde le conviene radicar. Y los resultados primeros de estadística serios pues surgen de la agricultura, no surgen de la industria o de la economía. Antecedentes de estadística en México hubo desde las culturas prehispánicas, pero entendida como disciplina formal. Yo sé que hubo algunas personas que empezaron a regresar ya con posgrados en estadística, regresaron a México para formar parte de asesores en gobierno. Me gustaría mostrarle a la cámara este título que está aquí, que es muy impresionante por el tamaño, ¿verdad? Es un diploma que acredita mis dos años de estudios en la universidad. Pues los únicos estadísticos que había en aquel entonces eran Basilio Rojas. Me fui a Iowa State College, entonces, que después se hizo Iowa State University, a estudiar la maestría. Él trabajó, diseñó los programas o los experimentos para estudios en la caña, los planes Puebla, Plan San Cristóbal, fueron contribuciones que hizo muy buenas, ¿no? Muy connotado, magnífico profesor, y que hizo muchos trabajos de estadística. José Nieto de Pascual. José Nieto de Pascual. Él había hecho un doctorado en Iowa, pero es el segundo individuo con doctorado obtenido en este país. El primero fue el doctor Basilio Rojas. Y era nuestro enlace porque Nieto fue compañero de Basilio Rojas en Iowa. Entonces eran muy amigos. Recuerdo muy bien a Remigio Valdés y a María Lomelí. Pudieron por lo menos poner las bases correctas. Y entonces ahí, por ejemplo, regresó a finales de los 70s Víctor Manuel Guerrero, que es, yo considero, la persona que más sabe de series de tiempo en México. Enrique de Alba fue el fundador del Departamento de Matemáticas y Estadística en el ITAM. Mucho tiempo estuvo ahí como el director y ahora está en el INEGI. Gabriel Vera tuvo un desempeño muy importante
como asesor básico de todos los trabajos estadísticos del Banco de México. No había estadísticos, no como ahora en el INEGI, que el presidente pues es un estadístico, y está el doctor Cervera, que es encargado durante muchos años de la parte de lo que era la Dirección General de Estadística. A mí me tocó, yo iniciaba la maestría en esa época. Tú iniciabas la maestría. Bueno, ya en esa época, claro, ya Basilio había, desde luego, establecido el arranque de la maestría en estadística. El primer problema fue también el reclutamiento de estudiantes, que fue un poco azaroso. Alfonso Carrillo Liz. Fue Alfonso, estuvo Cifredo, estuvo Cuspinera, estuvo José Luis González Machado, y estuvo de la UNAM, químico de la UNAM. Estaba un peruano, también colega, que después fue a estudiar a Cornell con Federer. Tuve el privilegio de tener a otra generación de estadísticos, entre ellos estaba Ignacio Méndez, Federico Reilly, Alfredo Buste, Joaquín Díaz, Francisco Aranda, y luego empecé ahí también a conocer en ese ambiente de Limas a otra generación como Manuel Mendoza, como Rubén Hernández Cid y Raúl Rueda. Yo estudié en el colegio de postgraduados en el Centro de Estadística y Cálculo. Entonces fue una experiencia muy buena. Ahí conocí a gente como el doctor Martínez Garza, a Memo Zárate, a Francisco Burguete, a David Sotres, Olga Álvarez de Sotres, Luis Landois, Alfonso Carrillo Liz. Él era el director, pero no nada más era el director, sino que era alguien que contribuyó mucho impactando la estadística en México. Por ejemplo, sus trabajos sentaron los estándares de la calidad de la miel de abeja. El lambda va a salir cuando hagamos precisamente los cocientes, ¿sí? Va a ser sigma 1 al cuadrado entre sigma 0 al cuadrado, tendremos una lambda 1. Cuando tengamos el cociente entre tendremos la lambda 2. Yo no puedo imaginarme la estadística sin aplicaciones, pero también es cierto que de las aplicaciones mismas surgen problemas que dan origen a investigación de carácter teórico. Yo creo que ya se está estableciendo en el ciudadano común y corriente, claro, todavía muy lentamente, que la estadística es una disciplina importante y que permite valorar las fuentes de información con las que están siendo bombardeados constantemente todos los ciudadanos, y ya no digamos las empresas o las instituciones. Lo que ocurre es que en casi todas las ciencias se han dado cuenta de la necesidad de la estadística. Estamos de moda otra vez. Y este otro científico pues tiene la necesidad, porque es algo que en sus propios medios sus pares se lo solicitan, tiene la necesidad de avalar y validar todos sus estudios con un análisis estadístico. Bajo las técnicas tradicionales que nosotros conocemos, y cuando yo traté de hacer los análisis de esta información me di cuenta que no tenía yo la capacidad para hacerlo, que necesitaba recurrir a alguien que tuviera mucho más conocimiento. En realidad la ciencia es estadística en algún sentido. La ciencia tiene una base estadística fundamental. Porque el proceso sigue todas esas etapas muy rigurosas, ¿no?, que define la estadística, y porque aplicamos esa rigurosidad a todos los momentos, nos permite tener al final resultados que son muy rigurosos, que son científicos, que nos permiten hablar del fenómeno de manera general. En las ciencias sociales es un poco más complejo, pero igual se mueven a través de manifestar hipótesis o teorías en las cuales uno lo que puede hacer es modelar precisamente, ver si la información empírica es capaz de respaldar lo que la teoría dice. La modelación es mucho más difícil porque no hay una tradición, como en biología, de un marco teórico que de los modelos. La ciencia experimental, la ciencia de la naturaleza, y con la comprensión de las leyes que rigen la naturaleza, solo puede entenderse como un comportamiento estadístico. Podemos debatir mucho lo que es el método científico, pero una de sus características es que se trata de observar a la naturaleza y luego de contrastar esas observaciones
con hipótesis científicas. Y eso que acabo de decir es un problema estadístico. Pues ellos, como profesionales del campo de la estadística, tienen una visión muchísimo más amplia de cómo abordar los problemas en mi campo, que es la biología, desde la probabilidad. Si la estadística es de gran calidad, la ciencia es de gran calidad. Insisto, y en la retroalimentación que hablamos hace un momento, de que la estadística retroalimenta a la ciencia, a la metodología de la ciencia, diciéndole cómo puede hacer mejor las cosas. Literalmente cambia la manera en que uno como biólogo ve los fenómenos biológicos, el acercarse con la estadística. Sí, en aplicaciones que tienen que ver con valor social, servicios, los conocemos ejemplos para la planeación del sistema de juicios orales en México, para la toma de decisiones tomando en cuenta riesgo en la banca de desarrollo. Y teníamos riesgos importantes. Uno de ellos era si no logramos dimensionar exactamente las cantidades de recursos, vamos a generarle al Estado un gasto innecesario, y si lo hacemos con un subdesarrollo, pues vamos a generar niveles de colapso en un sistema nuevo que está apenas implementándose. Si todas las decisiones que se toman en un banco son bajo incertidumbre, la única manera de lidiar con ellas es a través de la probabilidad y la estadística. Para que tengan un poco la idea de cómo se mide esto, porque además es una de mis defensas, porque son proyectos caros para el banco, a través de estos muestreos medimos más de 10,000 millones de dólares al año. Cada vez que encontramos estos millones de dólares perdidos que no habíamos contabilizado, el Banco de México nos lo agradece muchísimo. El problema actuarial es un problema estadístico absolutamente y 100%. Ahora, las técnicas estadísticas, por supuesto que en los problemas de seguros son las ideales. Los fenómenos del consumo, por ejemplo, solamente se entienden si el consumo familiar, si se entiende cómo está distribuido el ingreso. Los fenómenos de comercialización solamente se entienden si se entiende la distribución del ingreso. La educación y la distribución del ingreso es un área en la que he escrito varios artículos. La distribución del ingreso y el tamaño de familia es otra área en donde he trabajado mucho. Específicamente el generar políticas públicas como la reforma constitucional y los alcances y sus objetivos, si no vienen acompañado de métodos cuantitativos que nos ayuden a tomar decisiones de forma congruente, al final del día pues se genera una gran utilidad que encontramos en la estadística. Si no existe una cultura para fundamentar la toma de decisiones en datos, en lo que la gente manifiesta a través, por ejemplo, de encuestas, si no se toman en cuenta estos factores y se integran para poder decidir qué hacer con los recursos públicos, pues regularmente no existe esa relación o esa concordancia, básicamente, ¿no? Una importante aplicación que tiene que ver con el concepto de la democracia en México. La estadística ha sido una herramienta fundamental en consolidar la democracia imperfecta, todavía mejorable en muchos aspectos, que hoy día gozamos en nuestro país. Yo siento que hay un desarrollo positivo en lo que se refiere a una contribución positiva, una correlación positiva entre el desarrollo estadístico de un país y su desarrollo democrático. Como ustedes saben, había el comité técnico del padrón electoral en el que estaban el doctor Méndez, Gabriel Vera, Raúl Rueda y algunos otros estadísticos conocidos. Y la misión fundamental era vigilar que el padrón electoral tuviera la calidad necesaria para que los comicios del 94 fueran pues lo más legales posibles. Y yo considero que el padrón funcionó muy bien. Y lo interesante fue que se formó un comité de 10 personas, 6 de esas personas eran doctores en estadística, lo cual a mí me parece que fue la primera ocasión que a nivel de relevancia más o menos nacional se reconoce que la estadística tiene mucho que hacer y tiene mucho que decir. Las descalificaciones en las últimas elecciones fueron porque habían comprado votos. Ya no fueron porque manipularon las cifras.
Eso se salvó. Ya no es que están manejando con un algoritmo exótico, están cambiando las tendencias. Ya no pudieron meterse a eso. Eso está superado. Y la estadística seguirá siendo necesaria para ir eliminando esas imperfecciones que todavía tiene nuestra democracia. La estadística es un pilar, ha sido un pilar para nosotros para generar la confianza. ¿En qué sentido? En que hasta ahorita los compromisos que hemos establecido los hemos cumplido. ¿Qué nos ha ayudado a cumplir esos compromisos? La estadística. Necesitamos nosotros la estadística porque nos dimos cuenta que pequeñas afectaciones en la demanda pueden tener grandes implicaciones en términos de determinar la capacidad de producción, la capacidad de almacenamiento, las capacidades de transporte. Que si las empresas quieren tener ventaja competitiva y darle valor a sus consumidores, a sus clientes, requieren transformar esos datos en información y sobre todo para tomar las decisiones correctas, tienen que transformar esa información en sabiduría. En las organizaciones modernas, la toma de decisiones generalmente se basa o debería basarse en una base de análisis de datos y en una cuantificación de los riesgos. La estadística ayuda a aprender sobre el proceso, a aprender sobre lo que está sucediendo y enfocarse a tener soluciones más efectivas. La gran presión que hay en las empresas para resolver los problemas de manera inmediata los hace que las ataquen sin mucha teorización, sin mucho recurrir a la estadística. En la empresa muchas veces gana la rapidez, la prisa por tratar de encontrar una solución, sin un rigor para tomar la evidencia suficiente y en base a eso construir una solución. El problema va a volver a aparecer una y otra vez. En el pensamiento moderno dentro de las empresas, de hecho, todos deberían estar contribuyendo a la calidad de sus procesos. Y desde ese punto de vista, pues todos deberíamos de tener una formación en estadística. Temas como la estadística están llamados a ser una ciencia en el futuro de primer orden, de primera importancia en muchos aspectos. Ese esfuerzo ha sido resultado de una imbricación de intereses y de recursos, y de manera que yo creo que tiene un porvenir fantástico. La estadística tiene un ámbito de aplicación tan amplio que pueden dedicarse prácticamente a lo que sea. Economía, ciencias sociales, administración, en control de calidad, o sea, las aplicaciones de estadística o control de procesos o administración de la calidad total, como le quieran llamar, ¿no? Control de calidad, ingeniería industrial, en todas las ciencias sociales, mercadotecnia. Las compañías piden encuestas. La medicina es la número uno. Estudios de supervivencia, ensayos clínicos, en bioequivalencia. Entonces, estudios de demográficas y de población son muy urgentes. Y yo creo que en los próximos 10 años la estadística tiene que tener un papel importante que jugar en eso. Y yo creo que en este país no solamente necesitamos que la estadística se aplique más a resolver más problemas, sino que también necesitamos más investigadores. Investigadores de frontera en la estadística somos pocos. Y ciertamente para México, ante la demanda que se percibe venir en este mundo globalizado, en este país que pues estamos entre los 15 más grandes del mundo en tamaño de economía, en población, en territorio, pues vamos a necesitar también estar entre los 15 más grandes del mundo en términos de estadísticos, y nos hacen falta muchos. Si trabajásemos nosotros en mejorar nuestros procesos, seríamos más competitivos, seríamos más productivos, tendríamos mucho más calidad en nuestros servicios y en nuestros productos. Por lo tanto, tendríamos un mejor país en términos generales. Esto no nada más se va a reflejar en el trabajo, digamos que hace una mejor ciudadanía. Un ciudadano con estadística es un mejor ciudadano en mi punto de vista.